¿Alguna vez te has parado a pensar qué significa realmente el pecado a los ojos de Dios? ¿Existen pecados pequeños y grandes? ¿Qué pasaría si te dijera que el pecado no es solo un error moral, sino una fuerza espiritual que puede distanciarte de tu propósito divino y cerrar puertas que Dios quería abrir en tu vida? El pecado es uno de los temas más profundos e incomprendidos de la Biblia. Muchos creen que pecar es simplemente romper las reglas religiosas, pero ¿qué pasaría si les dijera que el pecado va mucho más allá de eso? Tiene el poder de oscurecer nuestra visión espiritual, de distanciarnos de la voz de Dios e incluso de engañarnos haciéndonos pensar que estamos en el camino correcto cuando en realidad estamos perdidos. La cuestión aquí no es solo saber qué es el pecado, sino entender cómo lo ve Dios y cómo puede cambiar radicalmente tu vida. Después de todo, si Dios es amor y misericordia, ¿por qué toma el pecado tan en serio? ¿Nos ve con ojos de condenación o de compasión? ¿Hay alguna manera de escapar de los lazos del pecado y reconectarnos con la presencia divina? A lo largo de este estudio, descubrirás verdades espirituales que pueden transformar la manera en que ves la vida y tu caminar con Dios. Entenderás por qué el pecado separa, cómo Dios juzga el pecado y, lo más importante, cuál es la solución de Dios al mayor problema de la humanidad. Antes de sumergirnos en este estudio en profundidad, quiero invitarte a dejar la frase «Paz en Cristo» en los comentarios. Esto no solo demostrará que estás comprometido con tu fe, sino que ayudará a YouTube a difundir este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Muchas personas utilizan este canal como apoyo espiritual, porque no tienen una iglesia cerca y su interacción ayuda a que la palabra de Dios llegue a más corazones. Y recuerda, la penúltima enseñanza de este vídeo puede contener la clave para desbloquear una bendición que has estado buscando durante mucho tiempo. Así que mira hasta el final, porque cada detalle puede hacer la diferencia en tu vida espiritual. Ahora prepara tu corazón porque vamos a comenzar este poderoso estudio. El pecado no es solo un error o una falla moral. A los ojos de Dios, Él es como un muro que separa al hombre de su presencia. Desde el principio de la creación, vemos esta verdad siendo revelada. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, la primera consecuencia del pecado fue la separación. Se escondieron, se avergonzaron y se alejaron de la comunión perfecta que tenían con el Creador. La Biblia dice en Isaías 59:2, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar». Esta separación no significa que Dios deja de amar al pecador, sino que muestra que el pecado crea una barrera espiritual que impide la plena manifestación de su presencia. Muchas personas sienten que sus oraciones no son escuchadas, que sus vidas están estancadas espiritualmente y no entienden que el problema puede estar en lo que las separa de Dios. Ahora piensa, ¿cuántas veces has sentido un vacío espiritual como si Dios estuviera lejos? ¿Qué pasa si esta distancia no se debe a que Dios se ha alejado de ti, sino a que algo en tu vida está bloqueando tu conexión con Él? Cuando pecaron, Adán y Eva trataron de esconderse. Esto es exactamente lo que nos hace el pecado. Nos hace huir de la presencia de Dios. Muchas veces cuando estamos en pecado, nos sentimos avergonzados y evitamos orar, evitamos leer la Biblia e incluso nos alejamos de la iglesia. Pero Dios no abandonó a Adán y Eva. Los llamó, los buscó y los vistió con ropas nuevas, incluso después de su caída. Esto demuestra que incluso cuando el pecado nos separa, Dios todavía nos ama y quiere restaurarnos. La separación de Dios no es solo emocional o psicológica, sino espiritual y eterna. Sin la presencia de Dios, los seres humanos son vulnerables al enemigo, a las tentaciones y a las consecuencias del pecado. La Biblia nos advierte en Romanos 6:23,
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte aquí no es solo física, sino espiritual, una separación definitiva de Dios. Pero hay una solución. Jesucristo vino al mundo precisamente para destruir esta separación y devolvernos a la presencia de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿qué en tu vida te ha alejado de Dios? ¿Hay algo que ha creado una barrera espiritual entre usted y Él? En los próximos temas entenderemos cómo ve Dios el pecado y cómo podemos liberarnos de este ciclo de alejamiento. Si hay algo que debemos entender es que Dios es santo y por lo tanto odia el pecado, pero al mismo tiempo ama profundamente al pecador. Esta es una de las mayores pruebas de la misericordia divina. Incluso frente a nuestra rebelión, Dios continúa llamándonos más cerca de Él. La Biblia nos dice en Habacuc 1:13, «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes contemplar la opresión». Esto significa que el pecado no puede coexistir con la santidad de Dios. Él es puro, perfecto y justo. Y por esa razón no podemos simplemente ignorar o tolerar el pecado. Pero contrariamente a lo que mucha gente piensa, esto no significa que Dios rechace al pecador. Dios desea la transformación del pecador, no su destrucción. Vea lo que está escrito en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Esto nos revela algo poderoso. Dios no quiere perder a nadie. El pecado puede alejar, pero el amor de Dios siempre busca restaurar. Recuerde la parábola del hijo pródigo. Aquel joven hizo todo mal. Abandonó la casa paterna, gastó toda su herencia en pecados y se hundió en el sufrimiento. Pero cuando recobró el sentido común y decidió regresar, encontró a un padre que no estaba enojado ni dispuesto a castigarlo, sino que lo esperaba con los brazos abiertos por su regreso. Esto no significa que Dios haga la vista gorda ante el pecado. Todo lo contrario. Odia el pecado porque sabe que destruye, hiere y esclaviza. Pero Él ama al pecador porque quiere liberarlo de este mal. Ahora, imaginemos a un padre viendo a su hijo atrapado en una adicción destructiva. Este padre odia la adicción porque ve el sufrimiento que le causa a su hijo. Pero al mismo tiempo, no se da por vencido con su hijo y hace todo lo posible para rescatarlo. Así es exactamente como Dios actúa con nosotros. Una de las mayores pruebas del amor de Dios por los pecadores fue la actitud de Jesús hacia la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos querían apedrearla, porque así lo prescribía la ley. Pero Jesús, en su infinita sabiduría y misericordia, dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Juan 8:7. Todos se fueron porque sabían que también eran pecadores. ¿Y qué hizo Jesús? Miró a aquella mujer y dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Observe el equilibrio. Jesús no ignoró su pecado, pero tampoco la condenó. Él le ofreció gracia y una segunda oportunidad. Y ahora yo os pregunto, ¿habéis estado cargando con un peso de culpa por vuestros pecados? ¿Te sientes lejos de Dios por tus errores? Hoy Dios te dice, te amo y quiero transformarte. El pecado no es solo una transgresión contra Dios, sino una fuerza destructiva que corroe la vida humana. Afecta nuestra mente, corazón, cuerpo y alma, y sus consecuencias van mucho más allá de lo que imaginamos. El pecado aprisiona, roba la paz y nos aleja del propósito divino. La Biblia nos enseña en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo nos revela un hecho importante. El pecado tiene un precio, y ese precio es la muerte. Pero esto significa solo la muerte física. No. El pecado genera muerte espiritual, emocional e incluso relacional. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, lo primero que ocurrió fue la separación entre ellos y Dios. Antes tenían comunión directa con el Creador, pero después de pecar sintieron vergüenza y miedo. Génesis 3:8 dice: «Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín». Entienda algo importante. El pecado hace que los seres humanos quieran huir de Dios. Él pone un abismo entre el hombre y el Señor. Esto sucede porque el pecado crea una carga de culpa y nos hace sentir indignos de acercarnos a Él. Mucha gente vive así hoy en día. Sienten que Dios está lejos, que sus oraciones no son escuchadas, que ya no son dignos del amor divino. ¿Pero es esto cierto? No. Dios nunca nos abandona, pero el pecado nos hace perder la sensibilidad de su presencia. Jesús dijo en Juan 8:34, en verdad les digo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Esto significa que el pecado tiene un poder adictivo. No se contenta con ser un error aislado, sino que crea un ciclo destructivo. Un pecado lleva a otro, y antes de que una persona se dé cuenta, está completamente atrapada. Es como un hombre que miente para ocultar un error, y luego tiene que mentir de nuevo para apoyar la primera mentira. O alguien que empieza con una pequeña adicción, y con el tiempo no puede parar. El pecado es como cadenas invisibles que atan el alma. Da una falsa sensación de libertad, pero en realidad roba el verdadero sentido de la vida. Muchas personas tratan de ignorar sus pecados, pero dentro de ellos hay una lucha constante. El pecado genera angustia, ansiedad y culpa. El rey David, después de pecar, describió exactamente este sentimiento en el Salmo 32, 3-4. Mientras ocultaba mis pecados, mi cuerpo se consumía de gemidos, porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano. Mis fuerzas se estaban agotando como en tiempo de sequía. El pecado no confesado se convierte en una carga insoportable. El alma se perturba y la persona pierde la verdadera alegría. ¿Cuántas personas intentan llenar este vacío con cosas fugaces? Buscan placer, distracciones, pero en el fondo saben que algo anda mal. Además de separarnos de Dios, el pecado también destruye nuestras relaciones. Genera desconfianza, egoísmo, orgullo y traición. Vea un ejemplo en la Biblia, Caín y Abel. El pecado de la envidia creció en el corazón de Caín y lo llevó a matar a su propio hermano. Esto todavía sucede hoy en día. ¿Cuántas amistades han sido destruidas por el orgullo? ¿Cuántos matrimonios se han arruinado por infidelidad? ¿Cuántas familias han sido destrozadas a causa del pecado? El pecado siempre traerá consecuencias dolorosas, no solo para la persona que lo comete, sino para todos los que le rodean. Pero aquí hay una noticia maravillosa. Nadie tiene que vivir esclavo del pecado. Si hasta ahora hemos hablado de la gravedad del pecado y sus consecuencias, ahora adentrémonos en una de las verdades más poderosas de la palabra de Dios: el perdón y la redención del pecador. Dios no solo mira el pecado con justicia, sino que también mira al pecador con amor y misericordia. Él no desea que nadie quede atrapado en el pecado, sino que todos alcancen el arrepentimiento y la vida eterna. La Biblia dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Esto significa que Dios no se complace en la condenación del pecador, sino que desea restaurarlo. Y es de esta restauración de la que vamos a hablar ahora. Muchas personas viven atrapadas en la culpa, creyendo que han pecado demasiado y que no hay esperanza para ellos. Pero mira esta poderosa verdad. Romanos 5:8 dice: Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Dios no esperó que fuéramos perfectos para amarnos. Al contrario, Él nos amó incluso cuando estábamos perdidos. Esto significa que no importa cuán grande sea el pecado, el amor de Dios es mayor. Si un pecador se arrepiente, será perdonado y restaurado. Piense en la historia del hijo pródigo. Abandonó a su padre, desperdició todo, vivió en pecado. Pero cuando decidió regresar, su padre corrió a su encuentro y lo abrazó, sin condenarlo. Lucas 15:20 dice: Y se levantó y vino a su padre, y mientras aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a compasión, y corriendo le echó los brazos al cuello, y lo besó. Esto es lo que hace Dios con todo aquel que se arrepiente. Él no solo perdona, sino que recibe con amor. El pecado tiene un peso, y ese peso necesita ser pagado. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían sacrificios para expiar los pecados del pueblo, pero estos sacrificios fueron temporales. Luego Dios envió a Jesús, el Cordero Perfecto, para ofrecer el sacrificio máximo. Juan 1:7 dice: La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto significa que no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Si alguien se siente sucio, indigno, marcado por errores pasados, hay una verdad liberadora. La sangre de Jesús es poderosa para limpiar completamente cualquier pecado. Así que no importa cuál sea tu pasado. Si te entregas a Cristo, Él hace todo nuevo. Isaías 1:18 dice: Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La Biblia nos enseña que hay una clave para recibir el perdón de Dios: el arrepentimiento genuino. Juan 1:9 nos da esta promesa: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué es el verdadero arrepentimiento? No se trata solo de sentirse culpable, se trata de decidir cambiar tu camino. No se trata solo de llorar por los errores, se trata de tomar una nueva dirección. Eso fue lo que le pasó a David. Cuando pecó, reconoció su fracaso, se humilló ante Dios y escribió el Salmo 51, donde clamó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Si alguien quiere experimentar el perdón de Dios, necesita dar este paso, confesar, arrepentirse y decidir vivir una nueva vida. Aquí hay una revelación que muchos no entienden. Dios no solo perdona, sino que elige olvidar nuestros pecados. En Isaías 43:25, Dios dice: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esto significa que cuando Dios perdona, no sigue acusándonos del pasado. Él nos da un nuevo comienzo. Si ya has confesado tus pecados, pero todavía te sientes culpable, entiende, esta culpa no viene de Dios. La palabra de Dios declara en Romanos 8:1: Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El diablo quiere atraparnos en la culpa, pero Dios quiere liberarnos. En última instancia, el perdón de Dios no solo nos limpia del pecado, sino que nos transforma en hijos amados. Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que ya no eres un pecador condenado, sino un hijo amado, heredero del reino. Ahora,
Tu identidad ha cambiado. Ya no tienes que vivir bajo el yugo del pecado, sino que puedes caminar en la libertad de Cristo. Ahora que entendemos el perdón y la redención, en el siguiente bloque aprenderemos cómo vencer el pecado y vivir en santidad. Ahora que entendemos la gravedad del pecado y la grandeza del perdón de Dios, surge la gran pregunta: ¿cómo podemos vencer el pecado y vivir en santidad? Muchos cristianos viven una vida de altibajos espirituales. Se arrepienten, reciben el perdón de Dios, pero pronto vuelven a caer en los mismos errores. ¿Alguna vez has experimentado esto? Si es así, debes saber que existe un camino hacia la victoria definitiva sobre el pecado. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. La santidad no es un estándar inalcanzable, sino más bien un llamado de Dios a todos sus hijos. Pedro 1:15-16 dice: Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que vivamos separados del pecado, no por imposición, sino porque la santidad nos acerca a Él y nos da vida plena. Ahora, vea las claves bíblicas para vencer el pecado y caminar en santidad. La primera verdad que debemos entender es que nadie vence el pecado solo. Muchas veces tratamos de luchar contra nuestras debilidades solo con nuestros propios esfuerzos. Pero la Biblia nos enseña que es a través del poder de Dios que somos fortalecidos. 2 Corintios 12:9 nos recuerda: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que cuando reconocemos que no podemos vencer solos, Dios interviene con su poder y nos fortalece. La primera clave para vencer el pecado es depender totalmente de Dios en oración y comunión diaria. La batalla contra el pecado tiene lugar primero en la mente. Si nuestros pensamientos están llenos de cosas mundanas, nuestras actitudes reflejarán eso. La Biblia nos da un secreto poderoso. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, si queremos vencer el pecado, necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. A continuación se presentan algunas prácticas esenciales para ello. Medita en la palabra todos los días. Esto fortalece el espíritu y debilita los deseos de la carne. Memoriza versículos que combatan tus debilidades. Si tu lucha es con la ansiedad, memoriza Filipenses 4:6-7. Si es con impureza, memorice el Salmo 119:9. Escuchar sermones y alabanzas edificantes. Lo que escuchamos afecta directamente nuestro comportamiento. La palabra de Dios es una espada espiritual que corta las tentaciones del enemigo. Muchas veces caemos en pecado porque nos exponemos a situaciones que nos hacen tropezar. La Biblia nos da un consejo muy claro. Mateo 26:41 dice: Velad y orad para que no caigáis en tentación. Esto significa que debemos cuidar nuestras acciones y evitar entornos que nos alejen de Dios. A continuación se presentan algunas estrategias prácticas. Si Internet es un problema, establezca límites en el tiempo frente a la pantalla. Si ciertas amistades te llevan a pecar, aléjate de ellas. Si la madrugada es un momento de tentación, desarrolle el hábito de acostarse más temprano y buscar a Dios en ese momento. Recuerda, el pecado no comienza con la acción, sino con la oportunidad que le damos. La vida cristiana no fue pensada para vivirla en soledad. Necesitamos personas a nuestro alrededor que nos ayuden a permanecer firmes en nuestra fe. Proverbios 27:17 dice: Como el hierro afila al hierro, así el hombre afila el rostro de su amigo. Esto significa que cuando estamos rodeados de amigos que aman a Dios, nos fortalecemos espiritualmente.
A continuación, se muestran algunas formas de poner esto en práctica. Únase a un grupo de estudio bíblico o a un grupo celular. Comparte tus luchas con un hermano de confianza y pídele oración. Evita las amistades que te alejen de Dios. La Biblia enseña que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Así que ten cuidado con quién te juntas. La oración es un arma poderosa contra el pecado. Cuando oramos, nos conectamos con Dios y recibimos fuerza para vencer las tentaciones. Mateo 26:41 nos enseña: velad y orad, para que no caigáis en tentación. El ayuno también es una herramienta espiritual importante. Él nos ayuda a dominar nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu. Jesús dijo en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si tienes luchas constantes con el pecado, establece una vida de oración y ayuno regularmente. Esto producirá una poderosa transformación espiritual. He aquí una verdad liberadora. Un cristiano no se define por sus caídas, sino por su voluntad de levantarse. El enemigo quiere hacernos pensar que si caemos, no hay más esperanza. Pero mira esta promesa de la palabra. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si pecas, no huyas de Dios. En lugar de eso, corre hacia Él en arrepentimiento. Confiesa tu pecado inmediatamente. Oremos por perdón y restauración. Decide seguir adelante sin aferrarte a la culpa. El diablo quiere atraparte en el error, pero Dios quiere liberarte. Por último, debemos recordar que la santidad no es una carga, sino un camino hacia la vida abundante. El Salmo 84:11 nos da esta increíble promesa. Porque sol y escudo es Jehová Dios. El Señor dará gracia y gloria. No negará ningún bien a los que andan en integridad. Esto significa que cuando elegimos la santidad, Dios nos bendice. Experimentamos su presencia. Vivimos una vida plena y pacífica. Nos convertimos en testigos vivos del poder de Dios. La santidad no es una carga, sino un privilegio. Ahora que hemos aprendido cómo vencer el pecado y vivir en santidad, en el siguiente bloque hablaremos de las bendiciones que acompañan una vida de obediencia a Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque deseas algo más grande en tu vida espiritual. Ahora has aprendido cómo ve Dios el pecado, cómo nos perdona y cómo podemos vencer el pecado para vivir en santidad. Ahora surge una pregunta muy importante. ¿Qué sucede cuando elegimos vivir una vida santa delante de Dios? Mucha gente cree que la santidad es solo una carga, un conjunto de reglas que nos privan de lo que es bueno en la vida. ¿Pero es esto cierto? La Biblia nos enseña algo completamente diferente. La santidad no nos priva de la felicidad, nos conduce a la verdadera felicidad. Cuando elegimos vivir para Dios, cosechamos frutos preciosos, y es de estas bendiciones que hablaremos ahora. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. La mayor recompensa de una vida santa es la intimidad con Dios. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan más allá del techo? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que Dios está lejos? Esto sucede porque el pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. Pero miremos lo que está escrito en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, cuando elegimos vivir en santidad, esta barrera se elimina y podemos sentir la presencia de Dios de una manera real y poderosa. Muchos cristianos viven una fe fría y sin vida porque no priorizan la santidad. Pero aquellos que buscan sinceramente a Dios experimentan un nivel de intimidad que lo transforma todo. ¿Quieres sentir a Dios más cerca? Decide hoy vivir en
Santidad. El mundo enseña que la felicidad es tener dinero, éxito y placeres momentáneos. Pero la Biblia nos revela que la verdadera felicidad solo se puede encontrar en Dios. Vea lo que está escrito en el Salmo 1:1-2. Bienaventurado el varón que no anda en el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra bienaventurado significa feliz, plenamente satisfecho. Esto significa que aquellos que viven para Dios tienen una paz y una alegría que el mundo no puede ofrecer. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que viven en pecado parecen estar siempre buscando algo más para sentirse completas? ¿Alguna vez has notado cómo nada en el mundo puede llenar el vacío del corazón humano? Esto sucede porque solo Dios puede dar la felicidad verdadera y eterna. Si quieres experimentar un gozo independiente de las circunstancias, elige vivir una vida santa delante del Señor. Muchas personas sufren consecuencias dolorosas debido a malas decisiones. Algunos enfrentan enfermedades causadas por adicciones. Otros viven en relaciones destructivas porque no siguen los principios de Dios. Muchas personas pierden oportunidades debido a un comportamiento impulsivo y pecaminoso. Pero mira lo que dice Proverbios 10:9. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. En otras palabras, cuando elegimos vivir en santidad, Dios nos protege de muchas de las trampas del enemigo. Esto no significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí significa que Dios será nuestro refugio y nos librará de muchos peligros. Quien vive en santidad, no hay por qué tener miedo de que algo oculto salga a la luz. Vive con la conciencia tranquila y sin culpa. Estás protegido por Dios contra los ataques del enemigo. ¿Quieres vivir una vida más segura y protegida? Elige la santidad. ¿Quieres ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Quieres que Dios te use para impactar a otras personas? Luego mira esta promesa en 2 Timoteo 2:21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Esto significa que cuanto más santos seamos, más podrá Dios usarnos. Muchos cristianos quieren ser usados por Dios, pero no quieren pagar el precio de la santidad. Quieren ser predicadores, evangelistas, líderes, pero continúan viviendo en pecado. Pero la Biblia lo deja claro. Dios usa a quienes se santifican. Si quieres que Dios te use de manera poderosa, empieza por eliminar de tu vida todo lo que te aleje de Él. Ahora bien, quizás te preguntes, pero Juan, ¿Dios solo bendice a los santos? La verdad es que Dios es misericordioso y nos bendice incluso cuando no lo merecemos, pero hay un principio espiritual importante. Si queréis y os escucháis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1:19. En otras palabras, la obediencia a Dios nos posiciona para recibir sus mayores bendiciones. Muchas personas viven una vida cristiana promedio porque aún no han entendido este principio. Quieren las promesas, pero no quieren vivir según la voluntad de Dios. Si quieres experimentar lo mejor de Dios, elige vivir en santidad. Finalmente, la mayor recompensa de la santidad es la vida eterna con Dios. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto significa que aquellos que viven en santidad tendrán el privilegio de ver a Dios cara a cara en el cielo. Nada en este mundo puede compararse con la gloria que nos espera en la eternidad. Por tanto, vale la
pena renunciar al pecado y vivir para Dios. Ahora que has visto todas las bendiciones de una vida santa, quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a perseguir esta santidad? Recuerda, la santidad no es una carga, sino un privilegio. Si quieres experimentar todas estas bendiciones, comienza hoy a tomar decisiones que te acerquen a Dios. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la santidad es esencial para una vida bendecida por Dios. Pero hay un gran desafío que todos enfrentamos: ¿cómo permanecer santos en un mundo que alienta el pecado? Cada día estamos bombardeados por tentaciones. Los medios de comunicación, las redes sociales, los entornos de trabajo, incluso los amigos y la familia, pueden ser influencias que nos alejen de la santidad. ¿Alguna vez te has sentido presionado a ceder al pecado? ¿Has notado alguna vez lo difícil que es mantenerse firme cuando todo a tu alrededor parece ir en contra de los principios de Dios? Si es así, debes saber que no estás solo. La Biblia nos enseña cómo podemos permanecer santos incluso mientras vivimos en un mundo corrupto. Hoy descubrirás estrategias bíblicas para resistir el pecado y permanecer firme en la santidad. Prepárate, porque esta enseñanza puede transformar tu caminar con Dios. El primer paso para permanecer santo es alimentar nuestra mente con la palabra de Dios diariamente. Vea lo que escribió David en el Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Esto significa que cuanto más esté la palabra de Dios en nosotros, más fuertes seremos contra el pecado. Muchos cristianos se alejan porque sus mentes están más llenas de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Ahora te pregunto, ¿con qué has estado alimentando tu mente? ¿Pasas más tiempo leyendo la Biblia o navegando por las redes sociales? ¿Meditas en la palabra de Dios o pasas horas viendo contenidos que no edifican? Si queremos vencer el pecado, necesitamos renovar nuestra mente con las verdades de Dios. Muchas personas caen en el pecado porque creen que pueden resistir cualquier tentación. Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. Vea lo que está escrito en 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón puro. La Biblia no dice que luchemos contra la tentación, sino que huyamos de ella. Esto significa que siempre que percibamos una situación que pueda llevarnos a pecar, debemos alejarnos inmediatamente de ella. Si un entorno te lleva a pecar, sal de él. Si una relación te está alejando de Dios, aléjate de ella. Si un contenido te lleva a pensamientos impuros, deja de consumirlo. El diablo quiere que creas que puedes resistir el pecado por ti mismo. Pero la verdad es que la mejor estrategia contra la tentación es huir de ella lo más rápido posible. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que te rodean influyen en tus decisiones? La Biblia nos advierte sobre esto en 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto significa que si queremos vivir en santidad, necesitamos caminar con personas que también busquen a Dios. Ahora detente y piensa. ¿Las personas con las que pasas la mayor parte del tiempo te acercan a Dios o te alejan de ti? Si descubres que tienes amistades que te llevan a pecar, tal vez sea hora de reconsiderar esas relaciones. Esto no significa que debamos abandonar por completo a quien no sea cristiano, pero sí debemos ser sabios al elegir quién influirá en nuestras vidas. Rodéate de personas que te animen a buscar más a Dios y te ayuden a permanecer firme en tu fe. ¿Sabías que la oración es una de las armas más poderosas contra el pecado? Jesús dijo en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Esto significa que si no estamos constantemente en oración,
seremos fácilmente dominados por nuestra carne. Ahora os pregunto, ¿cómo es vuestra vida de oración? ¿Tienes momentos diarios para hablar con Dios? ¿Buscas fortaleza en Él cuando enfrentas tentaciones? ¿O tu oración se limita a unos pocos minutos apresurados antes de acostarte? Si queremos permanecer santos, necesitamos permanecer conectados con Dios en oración todos los días. Además de la oración, la Biblia nos enseña que el ayuno y la alabanza son armas poderosas contra el pecado. Vea lo que dijo Jesús en Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno fortalece nuestro espíritu y nos hace más sensibles a la voz de Dios. La alabanza nos ayuda a mantener nuestros pensamientos centrados en el Señor. Muchos cristianos luchan contra el pecado solo con la fuerza de voluntad, pero la verdadera victoria llega cuando nos fortalecemos espiritualmente a través del ayuno y la adoración. Si quieres permanecer firme en la santidad, desarrolla el hábito de ayunar regularmente y llenar tu entorno con alabanzas al Señor. Por último, recuerda que no podemos vencer el pecado solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Mire esta increíble promesa en 2 Corintios 12:9. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que incluso cuando nos sentimos débiles, la gracia de Dios nos fortalece y nos ayuda a permanecer firmes. Si ya has caído en pecado y sientes que no tienes fuerzas para levantarte, sepa que Dios no se ha dado por vencido contigo. La misericordia del Señor está disponible para todos los que se arrepienten y buscan su ayuda. No importa cuántas veces hayas fallado, si hoy decides buscar la santidad, Dios te dará la fuerza para mantenerte firme. ¿Estás dispuesto a permanecer santo? Ahora que ya conoces las estrategias bíblicas para vivir en santidad, quiero invitarte a decide hoy permanecer firme en el camino del Señor. Recuerda, la santidad es un proceso diario. No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que estar dispuesto a caminar con Dios cada día. ¿Y tú? ¿Estás listo para aplicar estos principios a tu vida? En el siguiente bloque hablaremos de qué sucede cuando un cristiano se aleja de la santidad y cómo podemos regresar a Dios cuando caemos en pecado. La vida cristiana es un camino lleno de desafíos y, en algún momento, todos enfrentamos momentos de debilidad. Pero ¿qué sucede cuando un cristiano se aleja de la santidad? ¿Lo abandonará Dios? ¿Aún se puede restaurar? Si alguna vez has sentido que estabas lejos de Dios, sabes lo angustiante que es ese sentimiento. El pecado trae culpa, peso y separación de la presencia divina. Pero hay esperanza. En esta sección comprenderás las consecuencias espirituales de alejarnos de la santidad y cómo Dios nos ofrece un camino de regreso. Cuando un cristiano se aleja de la santidad, el primer impacto se produce en su relación con Dios. Vea lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Esto significa que el pecado crea un muro entre nosotros y Dios, impidiendo nuestra comunión con Él. Quizás ya hayas sentido esto en tu vida. Oras, pero sientes que Dios no responde. Lees la Biblia, pero no puedes sentir la presencia del Espíritu Santo. Tu fe comienza a enfriarse y tu deseo de buscar a Dios disminuye. Esta separación no ocurre de una sola vez. Es sutil y progresivo. El pecado se va infiltrando poco a poco, hasta que cuando nos damos cuenta estamos lejos del Señor. Pero eso no significa que Dios nos abandone. De lo contrario, Él siempre nos devuelve la llamada. Dios siempre nos da señales cuando nos estamos alejando de Él. El Espíritu Santo nos alerta, poniendo inquietud en nuestros corazones.
Vea lo que dijo Jesús en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos convence de pecado para que podamos arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Pero si ignoramos estas advertencias, corremos un gran riesgo. Nuestro corazón se endurecerá. Hebreos 3:13 nos advierte: Antes bien, animaos los unos a los otros cada día, mientras dure ese hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuanto más tiempo vivimos en pecado, más se acostumbra nuestra conciencia a él. Lo que antes nos molestaba ahora parece normal. Y este es uno de los peligros más graves de alejarse de Dios. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas que una vez fueron firmes en su fe, ahora viven completamente lejos de la presencia del Señor? Esto no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso de endurecimiento del corazón, pero hay buenas noticias. Dios siempre ofrece un camino de regreso. Si sientes que estás lejos de Dios, quiero que sepas algo muy importante. Dios nunca te abandona. Incluso cuando caemos, Él nos llama de nuevo con amor. Mire esta maravillosa promesa en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con bondad. Esto significa que no importa lo lejos que hayas llegado, Dios te está llamando de regreso a Él. Recuerde la parábola del hijo pródigo. Ese joven lo desperdició todo, tomó malas decisiones, pero cuando decidió regresar, su padre lo recibió con los brazos abiertos. De la misma manera, Dios está esperando que des el primer paso para regresar al camino de la santidad. Si sientes que te has alejado de la santidad, hay un camino de regreso. Vea los pasos que la Biblia nos enseña para la restauración. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El primer paso es confesar nuestros pecados a Dios y pedir perdón. Pero recuerda, el verdadero arrepentimiento no es solo sentirse mal por su error, sino decidir alejarse de su pecado. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. La mejor manera de acercarnos a Dios es volver a la comunión con Él. Esto significa, restaura tu vida de oración. Busca orientación para tu vida en la Biblia. Reconectarse con una iglesia y hermanos en la fe. Por tanto, haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Si hay algo en tu vida que te aleja de Dios, es tiempo de cortarlo para siempre. Quizás sea un hábito, una amistad o un estilo de vida, sea lo que sea, deshazte de ello. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que puedas alcanzarlo. 1 Corintios 9:24. La santidad no es algo que buscamos por un día o una semana. Ella es un paseo diario. Esto significa que cada día debemos esforzarnos por vivir según la voluntad de Dios. ¿Estás listo para reconciliarte con Dios? Si sientes que te has alejado de la santidad, hoy es el día para comenzar de nuevo. Dios no te está condenando, te está llamando de regreso. Ahora yo te invito, da un paso de fe y decide hoy regresar a los brazos del Padre. Comenta aquí: quiero volver a Dios. Si sientes que este estudio te habló, y en el siguiente bloque llegaremos al final de este poderoso estudio sobre el pecado y la santidad. Hablemos del impacto eterno de la santidad y lo que Dios tiene reservado para aquellos que permanecen fieles hasta el final. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Estás a punto de comprender algo profundo: el impacto eterno de la santidad
y la recompensa de aquellos que permanecen fieles hasta el final. Muchas personas viven preocupadas por las bendiciones de esta vida, pero ¿te has detenido a pensar en lo que Dios tiene preparado para aquellos que perseveran en la fe? ¿Qué pasa con aquellos que viven en santidad y resisten el pecado? ¿Vale la pena vivir una vida separado por Dios? La respuesta es clara. Sí. Y la Biblia nos muestra por qué. La Biblia nos enseña que nuestra vida aquí en la tierra es fugaz. Vea lo que dice Santiago 4:14. Os digo que no sabéis lo que pasará mañana, porque ¿qué es tu vida? Es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Esto significa que el tiempo que pasamos aquí es solo una preparación para la eternidad. El problema es que muchas personas se preocupan más por el presente que por lo que realmente importa. Jesús nos advirtió sobre esto. ¿Qué aprovecha al hombre si ganare el mundo entero, si perdiere su alma? Mateo 16:26. Nada en este mundo, dinero, placeres, éxito, puede compararse con lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. La Biblia nos asegura que aquellos que permanezcan fieles recibirán una corona de justicia. Pablo declaró esta promesa en 2 Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me entregará el Señor, juez justo, en aquel día. Esto significa que todo esfuerzo por vivir en santidad será recompensado. Cada renuncia, cada batalla contra el pecado, cada día de fidelidad a Dios no será en vano, y esta recompensa no es solo para unos pocos elegidos. Pablo lo deja claro, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si amas a Cristo y quieres permanecer firme, esta promesa es para ti también. Ahora imaginemos lo siguiente: un lugar donde no hay dolor, tristeza ni sufrimiento, donde no hay más pecado ni maldad, donde Dios enjuga toda lágrima de nuestros ojos. Esto no es un sueño, es una promesa real de Dios. Apocalipsis 21:1-4 nos da una visión de esta gloria. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quien elija vivir en santidad heredará este reino. Ahora dime, ¿hay algo en este mundo que valga más que eso? Ahora tienes una elección. Puedes seguir viviendo a tu manera, corriendo el riesgo de perderte. O puedes decidir hoy vivir para Dios, resistir el pecado y permanecer firme en la santidad. Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La elección es tuya. Dios ya lo tiene todo preparado. La eternidad nos espera. Ahora solo queda una cosa: tu decisión. Si quieres mantenerte fuerte hasta el final y recibir tu recompensa, escribe en los comentarios: Señor, quiero perseverar hasta el final. Y comparte este estudio con alguien que necesite esta palabra. Concluyendo nuestro estudio, una solicitud especial. Si este estudio te ha hablado, no te vayas todavía. Antes de irte, haz esto. Dale me gusta al vídeo para que pueda llegar a más personas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún estudio. Que el Señor te fortalezca y te ayude a vivir una vida de santidad. Nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.